Muy bien, ya está en el estudio de Nada Está Dicho la abogada penalista Romy Chan. Romy, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. A ver, la salida a la crisis del Ministerio Público. Se esperaba que hoy el fiscal de la Nación renunciase, pero eso no ha ocurrido. Entendemos que lo primero que tiene que pasar es la salida de Chávarri para que entre en la reorganización. El proyecto del gobierno, Gilbert Violeta acaba de decir que ya no, como tal como está planteado, ya debería sufrir más bien algunos ajustes. Y él está presentando mañana un proyecto para la reorganización de la ley orgánica del Ministerio Público, que se incrementen los fiscales supremos, entre otras propuestas, ¿no? Pero la fundamental es que suban de los 5 que son ahora a 10 o 12 fiscales supremos y que ya no tenga el carácter de urgencia que tiene. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que sí es urgente. ¿Y por qué es urgente? Porque hay varios escenarios que se pueden presentar. El primero, si Chávarri renuncia a la Fiscalía de la Nación, no necesariamente eso significa que renuncie al cargo de fiscal supremo. Si él se queda, quien en principio tendría que elegir al nuevo fiscal de la Nación sería la Junta de Fiscales que ya tenemos, si no hubiera proyecto de ley. Por tanto, serían 5 personas, de las cuales uno es Chávarri, otros 2 son otros fiscales también investigados por la criminalidad organizada en el caso Cuellos Blancos. Rodríguez Montesa y Gálvez Villegas. Exactamente, y Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos. Entre los 5, si lo vemos con objetividad, 3, Chávarri y los otros 2, serían mayoría. Con lo cual, lo más probable es que el nuevo fiscal de la Nación sea uno de los otros 2 investigados por el caso de Cuellos Blancos. O sea, para decirlo en términos sencillos, moco por baba. Exactamente. Ya no tendríamos a Chávarri, que está investigado en el caso, podría sino ser a otro. cualquiera de los otros 2. Exactamente, porque tienen mayoría. Por eso sí es importante una reorganización interna. O sea, el proyecto como tal, ¿lo sigues viendo viable? ¿Cómo está? Sí, o algunos dicen que es inconstitucional. A ver, tiene algunas cosas que se pueden mejorar. Del todo inconstitucional creo que no es. El problema que le veo es que elimina o cesa en sus funciones a todos los fiscales supremos. Y ahí sí tenemos un problema, porque Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, Tomás Gálvez y Rodríguez han sido elegidos de alguna manera siguiendo un procedimiento que no se ha declarado inválido y tampoco hay una sentencia que diga que son estos otros 2 investigados culpables. Entonces no podemos todo un trabajo de carrera profesional decir que queda al aire porque simplemente consideramos que estamos en una emergencia. Yo creo que sí, es importante una reestructuración, pero no para sacar a las personas, sino para evitar esta mayoría que claramente pues, no favorece un Estado de Derecho y más bien integrar a nuevos fiscales, que podrían ser los adjuntos, para que ya no exista esta mayoría de 3 y se pueda elegir entre más personas a un nuevo fiscal de la Nación. Ya, entonces, ¿cuál es tu planteamiento? ¿Estos adjuntos supremos pueden ingresar? Ingresan. Exacto, pero se quedan los que están porque no podemos sacarlos hasta que la Junta Nacional, hasta que lo que ahora va a reemplazar al Consejo Nacional de Justicia. Exactamente. Pero eso todavía está en cero. Exacto, pero como justamente está en cero, no podemos quitarlos. Si no, lo que vamos a tener a futuro van a ser reclamos como en su momento ocurrieron con los miembros del Tribunal Constitucional, a quienes se sacó indebidamente en el gobierno fujimorista y luego fueron reintegrados a sus puestos. Claro. Porque lo cierto es que no hay una sentencia, no hay una disposición, no hay nada que válida y constitucionalmente pueda hacer que estas personas cesen en su puesto. A ver, y ahí entonces, tenemos un problema. Para aterrizar la propuesta, ¿Gálvez seguiría para ti? ¿Gálvez Villegas? No podemos quitar a ninguno. Rodríguez Montesa también. Tendría que seguir como seguiría. Chávarri también. A no ser que él renuncie a ser fiscal supremo, y por eso es que es importante no solo su renuncia como fiscal de la Nación, sino también como fiscal supremo, tendría que quedarse porque no lo podríamos quitar. ¿Crees que entonces Chávarri debe también dejar de ser fiscal supremo? No, es que yo creo que, y en esa línea lo que dijo José Domingo Pérez es muy importante, por eso él aclaró, no se trata solo de la renuncia como fiscal de la Nación, debe apartarse en su totalidad del Ministerio Público, debe dejar de ser fiscal supremo. Ya, y esa plaza queda vacía. Y esa plaza queda vacía. Y ahí vendría el problema. Como no lo ocuparía nadie porque no hay un procedimiento para esto, tendríamos 4 personas. Y ahí vendría el asunto. ¿Cómo elegirían 4 personas? Porque no está regulado quién dirime. Y no está regulado porque nunca se han puesto a pensar en una situación de esta naturaleza. Entonces, por eso digo yo que ahí sí tiene sentido el proyecto del Ejecutivo. Porque lo que podría hacer el proyecto del Ejecutivo con una pequeña modificación para buscar preservar la autonomía es integrar a esos fiscales adjuntos supremos. ¿Y que suba la cantidad de plazas? Y que suba la cantidad de plazas de manera tal que haya más personas y entre todos ellos ya no estemos frente a 2,
y puede elegirse un nuevo fiscal de la Nación. O sea, estamos hablando de Bersabet Revilla, que es una de las fiscales adjuntos, ¿ah? Estamos hablando de los adjuntos, supremos, sí, pero adjuntos. Sí. Luego está Javier Luna García, María Isabel Sokolich Alba, Cecilia Hinojosa Cuba, Jorge Bernal Cabero y Yanina Tapia Vivas. Ellas, sí, estos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos 6 adjuntos supremos, tú dices que se incorporen a la Junta de Fiscales Supremos, más los 4 que quedan, 10. Exacto. O los que cumplan el requisito, porque en principio son estos 6, pero hay que mirar que el proyecto de ley también establece algunos requisitos puntuales que habría que verificar, sí, cumpla cada uno de los adjuntos. Entonces, a ver, los furibundos críticos de Vizcarra dicen que esto tiene trazos, si no todo el proyecto es inconstitucional, porque el gobierno, la teoría como está planteada, ¿no? El gobierno no puede intervenir de esa forma en el Ministerio Público. A ver, yo creo que estamos en una situación de emergencia clara. Y prueba de eso es que el 31 de diciembre el pueblo ha salido a marchar y a pedir la renuncia del fiscal de la Nación. Y eso nadie lo puede eliminar. Ahora, lo cierto es que constitucionalmente hablando, lo que se busca es que el Ministerio Público sea autónomo. ¿Y por qué es esto, Jaime? Y ahí está la importancia. Porque el fiscal, el de la Nación y la Fiscalía en general, es la que se encarga de defender la legalidad, de perseguir delitos. Entonces, si el Congreso o el Ejecutivo nombran al fiscal de la Nación o intervienen en su nombramiento, el temor de la Constitución es que luego el fiscal de la Nación no persiga a sus electores. Y es lo que no se quiere. Por eso es que la intervención tiene que ser la mínima. ¿Cómo creo yo que puede ser la mínima? En un contexto de emergencia en el que estamos viviendo actualmente, integrando a los fiscales supremos adjuntos, pero no cesando en sus funciones a los que actualmente se ganaron el puesto y que en principio no existe una resolución, ni ninguna disposición, ni un órgano competente que haya dicho que no deben estar allí. Claro, pero por ejemplo, en la exposición de motivos del proyecto del gobierno, lo primerito que dicen, lo primero, es decir, párrafo segundo, ahí arrancando nomás, mencionan a los 3 supremos investigados en el caso Cuellos Blancos, con lo cual ya adquieren un halo de ilegitimidad. Entonces, ¿cuál debería ser ahí el camino? Porque si ya el proyecto, arrancando nomás la exposición de motivos, dices, tienes a estos 3 que son supremos actualmente, ¿cómo van a seguir? Yo creo que tienen toda la razón. Es más, comparto plenamente eso. El problema es que tenemos también, y eso aunque no nos guste, está el derecho a la presunción de inocencia. ¿Y qué significa eso? Que no podemos partir per se a que investigado es igual a responsable. Entonces hay que hacer un procedimiento para verificar si debe o no seguir ocupando el cargo. Lamentablemente quien tenía que hacer eso era la Junta Nacional de Justicia, que aún no está operando. O sea, el Consejo Nacional de la Magistratura en versión anterior. Claro. Pero que no lo puede hacer. Y ahí se presenta esta dicotomía extraña. Por eso no los podemos sacar. Pero justamente como no tenemos al órgano competente para que lo saque, el Ejecutivo no puede decir que ya no estén. Pero lo que yo sí creo que puede hacer es decir que se reorganicen internamente, como lo ha planteado, que se integren a los fiscales adjuntos y que por último entre ellos decidan si deben o no quedarse esos otros 3. Pero eso es muy distinto a que el Ejecutivo diga cesan todos los fiscales supremos. Porque eso sí, de alguna manera implica ese es el primer cambio que le harías. Exacto. Yo creo que con ese cambio ya avanzamos mucho. Y yo sí creo que es importante seguir debatiendo el proyecto de ley por lo que te acabo de explicar. Si el fiscal de la Nación, aún así en renunciar al cargo de fiscal supremo, tendríamos el problema de que ¿quién elegiría al nuevo fiscal de la Nación? Claro. Estamos en un tema de 2 contra 2, los buenos y los malos, por así decirlo. Ayer el fiscal supremo Pablo Sánchez habló con nosotros en exclusiva y, bueno, además de reiterar que el señor Chávarri debe irse, que su salida es inminente, él dijo, bueno, a ver, la salida para Pablo Sánchez era el asumir, porque además le toca, ¿no? Es el de mayor tiempo de carrera, ¿o no? A ver, es que eso de que le toca no es algo, es un acuerdo interno que de alguna manera existió a nivel de la Fiscalía de la Nación. ¿No le toca necesariamente? Yo creo que no necesariamente es así. ¿No lo dice el reglamento interno del Ministerio Público? Eso no está planteado. ¿De la Junta de Fiscales tampoco? No está planteado exactamente en esos términos. Es un convencionalismo. De alguna manera es un convencionalismo, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, y por eso mi propuesta de que se integren a los fiscales supremos adjuntos, porque la idea es que haya una elección que responda a lo que la misma institución plantee. ¿A través de qué? De la representación que hagan los fiscales supremos adjuntos y los fiscales supremos titulares, perdón, los fiscales que ya están ahí, ¿no? Los 2 no cuestionados y los 2 cuestionados.
¿no es cierto? Entonces, si sale elegido Pablo Sánchez, bueno, en buena hora, pero si no, será otro el que salga elegido. Yo tenía entendido que la ley orgánica del Ministerio Público decía justamente que el fiscal con mayor tiempo de carrera es el que asumía estas funciones, pero además te explico el tema completo. Lo que él decía es, entra interinamente, ¿no?, ante la situación de crisis, y luego convoca inmediatamente a una elección de fiscal de la Nación. O sea, no es que se queda. Ok, bueno, si de alguna manera lo podemos ver en esa situación de transición, podría ser, ¿no? Pero que el fiscal de la Nación sea elegido en función al fiscal supremo más antiguo, eso no es tan cierto, porque si no, no habría elección. No, me refería a que sí, la ley orgánica, lo que creo, a ver, para corregir los puntos, la ley orgánica, entiendo, lo que dice es, para una transición de este tipo, él asume, ¿no? Lo que él me decía es, son días, y ahí convoca elecciones. No es que se va a quedar ahí. Yo creo que eso es interpretable porque en realidad la ley orgánica no se ha puesto a pensar en un supuesto de esta naturaleza en la que estamos hablando. Es un caso inédito. Este es un caso inédito. No hay nada regulado. No está regulado qué pasa si se va Chávarri como fiscal supremo y quedan 2 contra 2 y hay empate en la elección, por ejemplo. Puede ser que salga Tomás Gálvez y Pablo Sánchez y al final ¿quién dirime? No está regulado porque nadie se ha puesto a pensar en una situación de esta naturaleza. Por eso creo que el proyecto del Ejecutivo, insisto, sí es importante en un contexto de esta naturaleza. Sea que se vaya o se quede Chávarri, ya no como fiscal de la Nación nada más, porque yo no me conformaría con eso. Yo creo que es indispensable pensar en si se queda o se va como fiscal supremo. Porque si se queda, ese señor va a seguir eligiendo a nuestro próximo fiscal de la Nación. Claro. ¿Lo podemos votar? ¿El Ejecutivo puede decir que se vaya y que ya no sea ni siquiera fiscal? Yo creo que con el dolor de mi alma y mi corazón, no se puede. No lo puede hacer el Ejecutivo. Porque no se puede. No puede agarrar y decir ceso a todos los fiscales supremos. Ya, pero con la compañía del Congreso. Es que ni el Congreso ni el Ejecutivo pueden entrometerse en definir quién es o no es fiscal. Porque el fiscal tiene que ser supremo. Porque tiene que ser independiente. ¿Por qué? Porque ese fiscal probablemente también tenga que, por ejemplo, sancionar a los Mamani o perseguir a los Mamani, o tenga que hacer una investigación pero si contra un ministro. Tiene, digamos, la cantidad de cuestionamientos, investigaciones. Mira, el país entero lo quiere fuera. Sí. Pero la ley que dice que no es posible, porque hay un tema de autonomía y fue elegido. O sea, el señor tiene que estar sentenciado o qué. Ni siquiera, porque no permite ni siquiera que las investigaciones de cuellos blancos prosperen. Claro, es que la ley que dice que en todo caso quien debió haber hecho eso era el Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy, no hay. Pero no tenemos. Es que estamos en una situación de crisis total. Por donde veamos hay problema. Porque esto no hubiera ocurrido si el Consejo Nacional de la Magistratura hubiera dicho no puede seguir como fiscal supremo, tiene que irse. Ese era el único ente que pudiese haber... ¿Qué hubiese...? A ver, imaginemos que existe el Consejo de la Magistratura. Lo saca inmediatamente. Sacarlo del puesto, exactamente. Pero lamentablemente eso pues no es posible. La otra opción que se está por ahí mirando era la posibilidad de que el Colegio de Abogados lo inhabilitara. ¿Esa opción qué te parece? Me parece una opción bastante interesante. Ajá. El problema es que el Colegio de Abogados no se pone de acuerdo, ha dicho no, bueno, tenemos que sesionar, está el tema visto y finalmente no avanzamos por ese camino. ¿No? Entonces, yo creo que en ese contexto, el proyecto del Ejecutivo, que por regla general no debería ser, lamentablemente va a tener que trabajarse y va a tener que pensarse a fin de eliminar lo máximo posible la intromisión, pero evitar que una situación como esta siga ocurriendo. A ver, ¿qué puede decir ese proyecto para que esté dentro de lo que las instituciones o en las instituciones debe prevalecer, que es la autonomía, ¿no? Porque bien dices que el gobierno como tal no puede intervenir en el Ministerio Público porque lo dice la Constitución. Que el Congreso como tal no puede decir, oiga, salga ese señor fiscal supremo que está altamente cuestionado y que en todas las plazas del Perú lo quieren fuera. No se puede. Solamente lo hubiese podido hacer el Consejo de la Magistratura. O una denuncia constitucional que todavía está en pañales. Ese es el otro camino, entonces. La denuncia constitucional en la subcomisión que está encarpetada, aguantada, blindada. Ese podría ser el otro camino. Sí, y lamentablemente por ahí tampoco avanzamos. Por ahí tampoco avanzamos. Entonces, el lunes se reúne el Pleno. ¿Qué puede acordarse dentro de ese espíritu de autonomía de las instituciones para que esta crisis termine o por lo menos baje y se resuelva la crisis? Yo creo que tiene que revisarse el proyecto.
la premisa esencial, que es que el mismo Ministerio Público se organice, está en el proyecto. Ahí se dice que esta junta provisional se encargaría de hacer un plan de reestructuración interna, y eso es bueno. Ya. El único punto que yo sí creo que tendría que trabajarse mejor, si no modificarse, es la parte en la que cesa de sus funciones a todos los fiscales. Ya, esa parte para ti no va. Es que ahí implicaría que están sacando a fiscales cuando en realidad no es su función. Entonces yo digo, eso... ¿Para qué? No es necesario si es que incorporamos a más fiscales. Claro. Con lo cual tenemos una elección más clara, transparente. Sí, con 2 fiscales cuestionados, ok, pero que entiendo que en un contexto de esta naturaleza no serían los elegidos como fiscal de la Nación. Claro. ¿No es cierto? Claro. Pero lo que no puede pasar es que el Ejecutivo finalmente termine diciendo quién va a ser el nuevo fiscal de la Nación. Porque eso, Jaime, terminaría siendo un nuevo peligro. O sea, el remedio podría terminar siendo peor que la enfermedad. Y es peligroso, ¿no? Wow, qué complicado. Entonces, estamos aterrizando muy buenas ideas sobre lo que finalmente tiene que ocurrir. Para Romy el proyecto va, pero con modificaciones. Y tiene que aprobarse lo más rápido posible. Es decir, a ver, ese es otro tema. El presidente cuando lo lanza, cuando lo anuncia al país, lo anuncia en un contexto completamente distinto. Viene del Brasil, viene el 1 de enero, fastidiado además, y dijo, vamos a tomar medidas urgentes inmediatas. Salaverry dice lo mismo. No estaba Vela, no estaba Pérez, el acuerdo se cae, el acuerdo con Odebrecht, los interrogatorios con los altos ejecutivos. O sea, el contexto era terrible. Y allí había una cierta justificación o un cierto entendimiento para que el presidente diga, por favor, esto... urgente o si no, cuestión de confianza. Ese escenario ha cambiado. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo se puede permitir el Congreso, a tu juicio, comprendiendo la crisis, para sacar esta ley cuanto antes? Es que desde el momento en que Chávarri sigue siendo fiscal de la Nación y no renuncia, estamos con el tiempo en cuenta regresiva. O sea, tendría que haberlo hecho ayer. Ya. ¿No es cierto? Porque es que seguimos en el mismo problema. No renuncia. Si renuncia, no sabemos si va a renunciar o no a ser fiscal supremo. Y tenemos otras 2 personas cuestionadas también al interior de la Fiscalía de la Nación, como fiscales supremos. Claro. Entonces, en ese contexto yo creo que es urgente. Hay que tomarlo con la seriedad. Ya no estamos en la misma situación. Es posible hacerle ajustes, es posible hacerle cambios, sí, pero eso no significa que nos vayamos a tomar 6 meses para poder hacer esos cambios. Es que yo creo que si realmente queremos o tenemos la voluntad de mejorar no solamente al Ministerio Público, sino la institucionalidad de todo el país, porque eso termina afectando a todo el país. Entonces hay que hacerlo ya y van a tener que los congresistas meterse en la labor y empezar a dar ideas y empezar a propiciar cambios, ¿no? Porque si no, de nada sirve que los representantes o los líderes políticos de los partidos salgan a decir, sí, claro, estamos a favor del proyecto, sí, que se vaya Chávarri, cuando en la práctica finalmente no lo vemos. Ajá. Y seguimos en lo mismo, ¿no? Pero para ti sigue siendo urgente e incluso, por el tono con el que te comprendo, no quitas la cuestión de confianza del camino. Yo no la quitaría de momento así con tanta rapidez, porque más bien me da la impresión que termina siendo lo que los líderes políticos dicen y su afán de sí, estamos de acuerdo, que se vaya Chávarri, termina al final siendo un engañamuchachos, un tema de estrategia jurídica y política para mostrar un rostro más refrescado, un rostro más puro, renovado, por así decirlo, renovado, cuando en realidad no lo hay y sigue siendo el mismo de siempre. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos al mismo fiscal de la Nación, no hemos avanzado en nada. Lo que sí tenemos es que el acuerdo con Odebrecht se demoró. Lo que sí tenemos es que han habido diligencias que se han tenido que postergar. Lo que sí tenemos es una imagen del Perú como institución y del Ministerio Público como institución debilitada frente a los pares en otros países. Lo que sí tenemos es excusas para que la gente de Odebrecht diga, y si el Perú no cumple el acuerdo, mejor no lo firmo, y para dilatar. Y eso, en el fondo, es lo mismo que teníamos siempre. Es más, es hasta peor. Entonces yo creo que el salir a decir, estamos de acuerdo con que el proyecto de ley va, con que Chávarri salga, muy fácil decirlo, cuando en la práctica seguimos en lo mismo. No tenemos nada. Incluso dices que hasta peor. Me deja preocupado eso. ¿Por qué? Pero por supuesto, porque lo que tenemos es una dilación innecesaria. Se frustró el acuerdo para enero. ¿Qué estamos tratando de que sea para febrero? No es seguro que se vaya a poder conseguir para esa fecha. Por lo menos, digamos, esas son las fechas que... Tentativas que se tienen a primera mano, ¿no? Pero no seguras. Sí. ¿No? Y que además ya implican una demora. ¿No? En un contexto donde hay prisiones preventivas que se han pedido, donde hay un montón de investigaciones a cargo de la misma Fiscalía que dependen de ese acuerdo. Entonces, en un contexto así, no estamos mejor. Definitivamente hemos retrocedido.
Claro. ¿no? Entonces, en ese contexto la pregunta ¿es urgente un cambio? Es que claro, para ayer. Para ayer. Para ayer. Porque además hay que tener en cuenta otra cosa, me lo recuerdas con lo que estás diciendo. El 31 de diciembre, cuando el fiscal Chávarri sale flanqueado por estos dos otros fiscales que lo abandonaron ahí al día siguiente porque se caía. Era una vergüenza, y creo que estos dos fiscales más bien se encontraron con la dignidad que tenían dentro y dijeron: es imposible, no puedo seguir aquí. Sí. El fiscal Chávarri dijo que había que hacer público el acuerdo, con lo cual el acuerdo se cae. Entonces, esa intención por lo menos no le he escuchado que la haya variado. De hecho, no se le ha escuchado nada a Chávarri, está mudo, no ha dicho absolutamente nada. Entonces, sí, el peligro sigue instalado dentro del Ministerio Público. Sí, y además notemos algo. Nada impide, ok, han repuesto a Domingo, han repuesto a Vela, pero nada impide que mañana al fiscal de la Nación actual se vuelva a despertar con una iluminación y diga: los vuelvo a sacar, porque finalmente lo puede hacer. Lo puede hacer. Recordemos, un día antes había dicho que los mantenía en el puesto, al día siguiente dijo que los sacaba, después de 2 días dijo: no, los vuelvo a poner. ¿Qué nos garantiza que acá en un mes no se le ocurra: no, se me apareció una iluminación y mejor los vuelvo a retirar? Claro. Y nuevamente entorpece el acuerdo con Odebrecht. Entonces, veámoslo con pinzas, ¿no? En ese contexto, ¿es urgente? Sí, es urgente el proyecto. No Romy, podemos dejarlo como está. Romy, muchas gracias por venir y por tus explicaciones. Creo que le has dado bastante sentido a la coyuntura actual, comprendiendo que, a tu juicio, tal como lo has descrito, sí, sigue siendo urgente. Sigue siendo urgente porque el fiscal Chávarri continúa dentro del Ministerio Público. Con su renuncia probablemente las cosas cambien un poco. Te agradezco mucho, como siempre. A ti. La abogada penalista Romy Chang, hablándonos de la situación del Ministerio Público. Sigue siendo crítica, sigue siendo expectante y, de acuerdo a lo que por lo menos manda la lógica, manda el sentido común, mañana deberíamos dar cuenta, o en las próximas horas en las que vienen, de la renuncia de Pedro Chávarri. De momento las cosas siguen así porque en el Perú de hoy nada está dicho. Muy buenas noches.